La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. Y en esta oportunidad tengo el gran placer de entrevistar al doctor Vicente Alanoca, que es un científico y miembro de la red o el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, RENACIT, que es, digamos, una base de datos de científicos reconocidos por el CONCITEC. El doctor Alanoca está en el campo de las ciencias sociales, antropólogo, educador, historiador. Tiene su doctorado en la Universidad de o la NIBE y vamos a conversar con una noticia. Es el candidato presidencial por el Partido Nuevo de Perú y Por el bien, buen vivir. por el Por buen vivir. vivir. Eh, Sorprendente que haya comenzado un partido también a hacer renovación de cuadros. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Ranoc. Bienvenido al programa. Bien, Tiempo que no nos vemos. claro, igual suma aruntado takachumpan como ataki, hacha tichiri Modesto Montoya, nanakatake Jaimara nanakatake wale hacha tichiri kamisasa Perú marcasaja muniwa yatjataña, wali chamampi, takachumampi, kunateja hacha yatejañutana, o kamaraki hacha yatjatawinakanutji ukatokenakat. Le he dicho muchas gracias, es un honor conversar con usted, un gran científico que es el orgullo del país y también que nuestras instituciones, nuestros institutos necesitan de hombres de ciencia para poder transformar el país. Es un gusto, es un honor. Después de muchos años, como si fuese aquellos años, ¿No? sí, que Éramos. empezábamos parte de la red de comunidad científica, ¿no? Entonces estamos aquí para poder conversar y responder no solo ahora de la ciencia, sino también hablar de la cultura, de la política y sobre todo en un momento tan difícil que vive el país. Fascinante tema que usted pone en la mesa, sobre todo que a mí también me encanta la historia, no, me puse radioactivo, caray. Seguramente usted sabe, alguna vez conté, mis ancestros me decían que la mujer que llegó al pueblo donde yo nací se apellidaba Wilca y según los expertos también era aymara, pero los aymaras que vivían en el centro del Perú y que los incas los llevaron por malcriados, unos a Puno, otros al norte, de modo que Claro. nos separaron, pues, de modo que la gran abuela Wilca, pues su nombre borrado porque siempre los padres, pues, se llevan el apellido. Estamos en un país machista, ¿no? Claro. Así es. Bueno, acá en este programa siempre nos gusta conocer la historia completa. ¿Usted dónde nació? ¿Qué hacían sus padres cuando era usted chiquito? ¿A qué se dedicaban? Bueno, yo he nacido en una estancia que se llama Alpacoyo. Crecí ahí, me formé ahí y después mi madre es de la comunidad Ancasaya donde vivo. Me acuerdo cuando tenía el uso de la razón, jugaba. Y siempre digo, antes de entrar a la escuela yo tenía mi fábrica de carro ¿De qué? en mi comunidad, ¿no? Junto con mis ovejas. Iba al cerro y en tiempo de época de lluvia, mi padre tejía como mameluco ahí ropas un poco, diríamos, trasposas en este tiempo. Nos íbamos, nos insertábamos en el cerro, fabricábamos el tipo de carro que imaginábamos, ¿no? Entonces, pero vino la escuela, ha roto, ha desconectado la escuela con la comunidad, con nuestro quehacer, ¿no? Entonces, nací ahí, vivo en la comunidad, ahora por cuestiones de trabajo, que soy docente, vivo en Puno, entre Puno y Lae, pero más comprometido a la comunidad, ¿no? Entonces, yo estudiaba en una escuelita del campo, en la escuela
de una comunidad. Después, por la chamba y por el trabajo, mi papá me trajo a la ciudad. Yo aprendí a hablar a los 8 años el castellano. Ya, entonces, estudié en la escuela Mariano Ceballos González de Hilade, que era, ahora se llama así. En esos años Mariano Ceballos era director de la escuela, no conocía a él, un gran maestro, ¿ya? Ya. Y después estudié en el colegio José Carlos Mariate de Hilade. Ah, Sí, así se llama. Ay, qué honor, ¿no? Claro. Ya comienza por ahí la política. Claro, porque era un honor, ¿no? Conocer a, digamos, un colegio. Claro, después entendí quién Después era entendido Mariate. que- ¿Quién era Sí, Mariate? porque hay alumnos que tienen nombres de hombres históricos y le preguntan quién fue, no sé. Claro. Después estudié en la Universidad Nacional del Altiplano, pero antes de eso, Modesto, es una cosa que digamos, la gente de procedencia campesina, rural, teníamos que cumplir el servicio militar obligatorio. Yo he sufrido, vamos a decir, La leva. la leva, pero era obligatorio y teníamos que cumplir, ¿no? Y pues elevada. Cuando estaba cumpliendo 17 años, falleció mi padre, ha sido atropellado, tenía 53 años, el Caramba. joven. Entré al cuartel, ¿no? Me quedé 2 años más, entonces en la compañía antitanque número 522. Algunos de los oficiales que pasaron por el cuartel de Hilade ahora son pues generales o algunos se han retirado, ¿no? Entonces la vida en el campo era escuela, colegio, sobre todo solo para los varones y no para las mujeres, porque yo vengo de una familia machista, ¿no? Porque decía, mira, tú, Lucía, que es mi hermana, decía, no vas a estudiar, tú vas a tener marido y termina ahí. Te casas y se... Ya nosotros estudiamos hasta el colegio y el cuartel y era la etapa de vida, te casas y era la, ¿no? Pero a mí me cambió la vida la gente iglesia del surandino, ¿no? Y pues empecé a estudiar, retirándome del cuartel, antropología, por ¿Por qué 5. antropología? Mire, a ver, tiene una historia un poquito, quizás un poco despistada a veces nuestros jóvenes, ¿no? Que me gustaba más la arqueología, la noción, o sea, el tema de la cerámica, algunas cosas ahí, la chulpa, los restos arqueológicos, aunque algunos lo llaman ruinas, ¿no? Ah, Para mí no son ruinas, son restos arqueológicos. Entonces, conocí a un padre que era de Puerto Rico, me decía, Vicente, mira, había estudiado teología y psicología, ¿no? Y un poco me animaba, visitamos los lugares arqueológicos y me dice, ¿te gustaría estudiar antropología? Sí, le dije, pero ¿qué tal no ingreso, no? Postulé, ingresé y en el proceso he ido comprendiendo qué era la antropología, ¿no? Entonces, eso me... muy importante, ¿no? Claro, porque yo he estado en varias universidades. Claro, uno cuando estudia esta carrera como sociología, antropología, hay una abogada que me decía, Vicente o doctor, ¿quiénes ingresan a sociología, antropología, trabajo social? Son los que no pueden ingresar a derecho, ¿no? Pero claro, cuando me preguntaban, ¿qué estudiaste? Yo decía, sociales, ¿no? Un poquito de temor, pero en ese proceso de la maestría, el doctorado, he ido aprendiendo que la antropología es una de las disciplinas más bonitas que puede aportar a construir, a transformar la realidad de las cosas como vamos viendo, ¿no? Claro, hay varios subcampos y campos de la antropología. Entonces, eso me cambió la vida. Trabajé, ingresé, digamos, a comprometerme con las organizaciones como la Federación Distrital de Campesinos de Hilade, la primera federación que era base de la Federación Departamental de Ahí tenía Campesinos. usted para estudiar, ¿eh? Exacto, ¿no? Entonces, ahí estudié, trabajé varias cosas, hice una primera tesis de licenciatura sobre las ONGs, cómo las ONGs a veces no cumplían, o los programas de desarrollo, no solo las ONGs del Estado, no estaban cumpliendo, digamos, lo que ellos buscaban de mejorar las condiciones de vida, pero sin embargo no se mejoraba nada. Entonces, hice un Claro, trabajo. eran demasiado teóricos, no sabían muy bien definir el problema, ¿no? Yo creo que más que definir, no hacían una suerte del diagnóstico que requería la comunidad y no entendía, y siempre ese concepto de que en la comunidad entender solo desde una perspectiva la lógica del desarrollo, pues ha sido llevado mal, ¿no? Por ejemplo, mire, con tantos ingenieros, con tantos profesionales, hemos hecho desaparecer la variedad de papas, ¿no? Nuestras prácticas De la culturales, quinoa, del exacto, ¿no? algodón.
de todo, ¿no? Entonces, sin embargo, yo he vivido esta etapa de la sequía, las inundaciones, donde no había nada. Hemos sufrido esto y también el tema, cómo se daba la educación, hemos sentido eso. Y en la Federación Campesina hemos visto cómo la población aymara en ese entonces era excluida de los espacios de decisión. Solo nos llamaban o nos convocaban cuando había elecciones. Entonces hemos ido asumiendo que esto no podría quedar así. Hemos ido estudiando, trabajando al lado de las organizaciones, me metí a la maestría de lingüística andina de educación de la quinta promoción y ahí he entendido que antes era escolarizado, tenía los mejores maestros, nuestras maestrías. Me acuerdo de mi maestro Rodolfo Cerrón Palomino, un gran maestro, ¿no? Aida Mendoza, una de las expertas en fonética, fonología. Rodrigo Montoya ha sido mi profesor, Rodrigo. claro, el apellido, ¿no? A Carlos Godensi y así, ¿no? Profesores de mucha trayectoria del nivel académico, Ahora, ¿no? siempre en mis entrevistas, lastimosamente, he escuchado que en la región del sur, en Puno, Cusco, hay veces, incluso los padres de gente más o menos acomodada, le prohibían hablar a sus hijos con los indígenas porque era mal hablar quechua, hablar aymara. ¿Usted ha tenido esa experiencia, por lo menos como motivo de estudio? Mira, yo he tenido dos experiencias, ¿no? Ya. Cuando entré a la escuela, me han prohibido hablar el aymara, ¿no? Tremendo, eso Sí, es. porque decía, y me acuerdo cuando estaba los compañeros en la escuelita de la comunidad, decía, Vicente está hablando aymara, profesor, y me llevaban al Sí. rincón, como dice Quita No, Calzón ahí, con dos piedras ahí, ¿no? Entonces, tremendo. sí, y teníamos que... Federico Mayor, que fue director de la UNESCO, director general, hace unos 15, 20 años, dijo, lo peor que se le puede hacer a un niño es prohibir hablar el idioma materno. Imagínate. Y me acuerdo cuando en esos años nos decía el profesor, al justo se entendía, nos había dicho que llevemos arena. Entonces, como yo no pronunciaba bien harina y arena, es una cosa que hay que trabajar Sí, todavía, yo ya. había llevado harina, ¿no? Y mi papá decía, mira, por si acaso llévate un poquito de harina, la masa, para que el profesor, o sea, entregue, me dice, no, yo no he dicho esta harina, yo he dicho arena, ¿no? Entonces estaba pues fregado ahí, ¿no? También llegué a un momento donde después del 70, todo esto teníamos que hablar obligatoriamente el aymara. O sea, Caramba. qué paradigmático, ¿no? Mm, Contradictorio esto. sí, Entonces, sí. sin embargo, he escrito un artículo, por ejemplo, sobre el tema de la connotación, ¿no? El tema, el valor de la lengua en el proceso de aprendizaje. Entonces, yo he vivido esa experiencia, Modesto, y te contaría varias cosas de este Me tipo, imagino ¿no? a mí con todo, como estoy olvidando los nombres, que fue el director del Instituto Nacional de Cultura, el ayacuchano Lumbreras, Luis Lumbreras, Claro, un gran... dice que él entró de Ayacucho al colegio Recoleta de acá de Lima y preguntaron a los niños, el profesor le preguntó, a ver, ¿cuántos idiomas hablan? Entonces, uno dijo, tres, español, inglés, francés. Ah, qué bien. Dos, español, inglés. Dos. Y la gente escuchaba español, francés. Y Lumbreras se levanta y dice, dos, español y quechua. Y los niños se rieron. Entonces él se dio cuenta, tomó conciencia que su idioma quechua era ninguneado, era como si que no existiera. Eso es terrible, ¿no? Claro, yo he vivido ese tipo de, digamos, de exclusión en varios espacios, ¿no? En Puno a veces nos critican, claro, es natural, ¿no? Nosotros, usted sabe, por el tema de la formación académica, hemos ido aprendiendo el inglés, llegamos a un nivel de comprensión, también hemos ido aprendiendo, entendiendo, acercándonos al quechua. Tuve la suerte de estar en Europa, en la Universidad de Olavide, tenía profesores que hablaban portugués, euskera, y uno va entendiendo. Y eso agradezco a mi profesora sanmarquina, Aida Mendoza, que era experta en tema de fonética, fonología, ¿no? Y cuando nos tomaba examen, usted sabe, es una cosa pues
es como las matemáticas, ¿no? Tiene que ser exacto. Sí, Sí, y ahí yo creo que hemos tenido en Puno, yo diría, y sobre todo en muchos lugares, el sentido de que solo reducir a la lengua al plano de la lectoescritura es lo que se ha hecho con educación bilingüe. Claro, ha contribuido muchísimo, pero yo creo que hay que entender más allá de eso. No solo entender como un instrumento comunicativo, que es su función importante, pero hay que entender que también porta, ¿no?, un contenido de epistemológico, de sabiduría, de conocimiento de la lengua. manera de pensar, cómo está Exacto, ¿no? estructurado. Acá mi compañera que nos está escuchando, que es francesa, dice, el idioma quechua es lógico, se nota el pensamiento lógico, hasta dice que es como el pensamiento alemán, o sea, la manera de hablar te estructura el cerebro en cierta manera. Claro, por ejemplo, yo soy traductor e intérprete del Ministerio de Cultura y del Poder Judicial. Bueno, Entonces, a veces como esa regla del ejército, cuando la patria te necesita, yo eso estoy le ahí, ¿no es necesitaba cierto? usted, ¿No? lo Entonces, han nombrado usted de candidato, bueno, la patria me necesita. claro, cuando nos necesita el Ministerio Público, el Poder Judicial, estamos ahí, o el Ministerio de Cultura, estamos ahí. Entonces, la palabra traducción, una de las acepciones viene del italiano tradicional, ¿no? Y hago a veces una comparación para que nos demos cuenta, por ejemplo, el caso de Uta, ¿no?, que es casa, en Huasi es en quechua, ¿no?, y en inglés es house, pero no es lo mismo los tres, es la aproximación. Entonces puede traicionarnos, ¿no? Por ejemplo, Claro. cuando yo hago capacitaciones, le digo, porque cuando estaba en España, yo decía, ¿dónde estás? Estoy en mi piso, ¿no? No estoy diciendo estoy en mi Huasi, porque no es lo mismo, porque es el piso donde estás, que no puede ser tu casa. Entonces, tiene connotaciones distintas y ahí hay que ver esta teoría, digamos, de Austin, hacer cosas con palabras. No es lo mismo, pero es la más próxima. Entonces, si nosotros no le damos un sentido contextual a una categoría, una palabra, pues estamos fregados, hay una desconexión y esa desconexión puede generar conflictos, eso es el problema en el país. Entonces, vuelvo a esto, la lengua es una de las riquezas fundamentales y si tenemos más lenguas, como en el caso peruano, según el Ministerio de Cultura tenemos 48 lenguas. Mire, la Constitución, el artículo 48 nos dice que también son lenguas oficiales en lugares donde se habla. Entonces, si nosotros viéramos con ojos como se habla del tema de identidad sobre el tema de las lenguas, sería una riqueza que tendríamos que todavía por explotar en el país, ¿no? Bueno, podríamos hablar de esto muchísimo, tendría muchas preguntas, pero avancemos en la historia hacia en qué momento se metió usted en política. Bueno, yo creo que a ver, parto de dos cositas, ¿ya? Un primero, la acepción de la política, una de las acepciones fundamentales de la política para mí es el arte de gobernar. El arte de gobernar. Sí, cuando yo crío a mis ovejas, estoy criando, ¿no?, las ovejas. O sea, ¿cómo dirijo a mis ovejas, no? Nosotros en el campo sabemos modesto, o sea, no nos hemos educado en un celular, ¿no?, o en un juguete, sino nos hemos ubicado dentro del contexto. Entonces, yo entendí, Maravilloso aprender la ciencia en la naturaleza. exacto, ¿no? Entonces, el arte de gobernar es una acepción de la política. El otro elemento o la otra acepción que yo he entendido es el bien común. Entonces, esto del arte de gobernar, el arte o el bien común son dos elementos de la política. Entonces, nosotros, desde mi profesión, digo el arte de criar la vida. Entonces, en ese proceso hemos ido transitando en varios espacios, acompañando a organizaciones, a nuestros estudiantes a nivel de pre y posgrado. Trabajo con los ronderos, con profesores, con organizaciones de mujeres y hemos ido viendo también toda esta atrocidad que han ido cometiéndose en el país en relación a la ciencia, todo eso. Entonces, estamos en ese proceso. Bajo esa perspectiva, encontramos Nuevo Perú por el buen vivir y estamos ahí para poder trabajar ¿Desde ahora. cuándo estás ahí en el Nuevo Perú? Mire, yo diría, hace 10 años, 12 años, conocí a Verónica cuando pasaba por Lima para irme a Europa, conocí ahí de un joven, estaba trabajando el tema de otros partidos que ha ido transitando ella,
Sin embargo, cuando en uno de mis viajes encontré un local donde decía Nuevo Perú por el buen vivir. Entonces, la verdad me llamó, porque el nombre te llama. Entonces, hubo puntos de coincidencia. Hace más de 2 años hemos ido asumiendo como secretario general de la provincia del Collao, constituyendo, conformando, y pues en este proceso se dio las cosas como se están dando ahora. Quizás no hemos pensado llegar hasta ahora, pero también hay cosas que me acordaba. Un día vine a una reunión en Brisas del Titicaca con paisanos míos y me dijeron, mira, Vicente eres presidencial. Y yo dije, está loco, porque ¿no? Después, en una oportunidad, mi madre cantaba, mi madre tiene 89 años, ¿no? Nunca ha ido a la escuela y cantaba dentro de su época de juventud que tendría un hijo que podría ser presidente, ¿no? Una canción muy bonita, quizás un momento puedo explicar. Entonces, me hacía recordar eso, ¿no? Y cuando los compañeros del Nuevo Perú, de las bases que nos han propuesto, mira, hay una apertura digamos, para un proceso electoral en el Nuevo Perú, ¿por qué no nos presentamos? Y tuve la oportunidad de enseñar en varias universidades acá, pasar como conferencista. Me dice, profesor, ¿por qué Sí, no he se visto que presenta? estado en San Marcos, Sí, en la Católica, con los pitucos. sí, en la Ruiz de Montoya dando alguna conferencia, y sí. Entonces, yo dije, bueno, ahora nos presentamos, a ver, a lo que se viene, ¿no? Pero yo tenía un concepto modesto que todos los partidos tenían dueños, pero siempre con la esperanza de que Nuevo Perú por el buen vivir. Entonces se dio las cosas como son. Yo felicito y agradezco a la Verónica y al partido, a los que han ido construyendo, nos dan una oportunidad. Todavía hoy quizás es un día histórico para los pueblos originarios de donde vengo y también para la gente que podemos creer en la política, que pues se abre una puerta para poder trabajar juntos, no solo por los aymaras ahora, sino es pensar Claro, el país, ¿no? en todos los lugares. Y en la música, ¿cómo te manejas? Mira, La danza aymara, Mira, justo vino hoy de un conjunto de sicures ¿ya? y por ahí un compañero me alcanza la zampoña, empecé a tocar. Yo Así. toco el siete, que son pareja la zampoña, toco la tarca, he estado, cuando de joven participaba en muchas fiestas ahí tocando, también bailo junto a mi comunidad. Inclusive en la última parada que tuvimos en la universidad me tropecé, algunos han dicho está borracho, ¿no? Porque me tropecé, ¿no? Entonces, siempre participamos junto en los lugares donde estamos, en la comunidad, en la universidad o los espacios donde pues nos invitan a poder bailar y tocar. Mi sueño es seguir aprendiendo la guitarra, no toco casi recién empezando, pero sí puedo tocar otros instrumentos y también acompañar algunos conjuntos, Qué bien, ¿no? acá nuevamente con mi pareja nos conocimos por la música Excelente. justamente del sur, aunque no peruana, hay un grupo muy conocido, eh, Bolivia Manda se llama, que toca esos instrumentos que estás mencionando. Hay la cultura aymara, hay mucha diferencia con la Perú y Bolivia. No, Mire, ahí hay una cosa que a veces los científicos sociales lo hemos informado mal. Yo me acuerdo, cuando me preguntan eso, siempre me acuerdo de Aníbal Quijano, ¿no? Estuve en ah, una entrevista, él me decía, Vicente, ¿estuviste alguna vez en el extranjero? Yo había estado en Cochabamba. Entonces dije, ¿le digo o no le digo? Ya, mejor le digo porque era extranjero para mí, ¿no? Y le dije, ¿sabe qué? Aníbal, estuve en Cochabamba y me fregó la vida. Me dice, oye, eso no es el extranjero, es el Alto Perú, ¿no? Entonces tenemos que entender estas divisiones, pues son posteriores a lo que han existido las culturas. Entonces, claro, tenemos que ser respetuosos de los estados, mm. cómo se han ido constituyendo, pero, Sí, por porque ejemplo, Pedro Castillo cuando dijo que darle territorio, lo acusaron de no, traición a la patria. claro, eso es, Ahí no no, hay que decir porque no, no, para nada, porque creo que estas divisiones imaginarias nos nos dividieron, dividieron pero sin embargo y nos han también debilitado. nos han debilitado, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos sido una nación en la diversidad, pero pensando, digamos,
en poder desarrollar la educación, todo Una lo demás, potencia, ¿no? una potencia. Exacto, exactamente, ¿no? Uno cuando vuela y ve toda la riqueza que tiene el país, ¿no? Y que no los tienen muchos países en Europa o en otros lugares. Ahora, ¿qué opinas tú de esta, como yo no entiendo las palabras, no encuentro las palabras para clasificar, pero hay políticos que para ganar votos del sur se disfrazan o sea, a bailar allí. Yo digo, ¿cómo puede? Me parece un poquito falta de respeto. Claro, ¿Tú mire, lo tomas como falta de respeto, como yo lo tomo? sí, ¿Sí? mire, yo he sido Algunos presidente, van a regalar platita, otros van a lapicero. bailar. Bueno, a ver, Modesto, yo he sido teniente gobernador en mi comunidad. Ya, O sea que es como ser presidente de una nación, ¿no? sí, claro. Porque es sagrado y no es que tengas la DNI, puede ser allá. Hay varios requisitos, perfiles que tienes que reunir. Entonces, la indumentaria que porta la autoridad originaria es sagrado, sagradísimo. Yo me acuerdo, nosotros en la familia solo teníamos una vara y la vara de mando y es el que porta es el más mayor de la familia. Entonces, en ese proceso yo tenía, cuando era teniente, mi mamá me trajo y me dijo, hijo, este es el juguete que tienes que guardar las 24 horas. Guardaba mi almohada, es como el policía que estaba dispuesto a salir a la hora que te necesite, ¿no? Mi chuspa, mi coca, mi juguete y todo lo demás. Entonces, sin embargo, eso un poco se ha desnaturalizado, ¿no? O Así es. sea, lo hemos folclorizado y la vestimenta o nuestro traje, pues es lo más sagrado que puede existir. Mire, ¿qué pasó en mi comunidad este 7 de abril? Hemos estado caminando en este proceso de la política y las autoridades me convocan a Vicente, ven usted a la comunidad, usted ha sido su autoridad, ¿cómo es eso? Explíquenos, porque no está en juego digamos, solo la familia de Vicente, sino es la familia o la comunidad. Así es. Entonces nos presentamos, qué bonito gesto, inolvidable, Modesto. ¿Qué sigue? Lo convocaron a mi mamá, trajeron y me hicieron comprometer de que sí voy a hacer quedar bien a mi comunidad, a los aymaras y al país. Entonces, yo creo que eso es el significado profundo que tiene. Me colocaron el sombrero, el poncho, la serpentina y todo lo demás, las La flores, veo bastante, digamos, con todo lo que tiene. Y claro. eso es sagrado. No podemos claudicar ni tampoco jugarnos con la dignidad colectiva de los pueblos, que han sido 200 años, los últimos años pues han sido pues masacrados. Entonces, eso es nuestro rol, por eso yo soy muy respetuoso de las cosas que pues son, que te identifican, digamos, tu sapiencia, la dignidad de los pueblos. Entonces, los que a veces utilizamos, lo utilizan o aprovechamos ese disfraz y no sabemos responder como debe responderse a toda esa voluntad y entrega y cariño que tienen nuestros pueblos. Entonces, yo siento que es una responsabilidad cuando te dan una sola perita. A nosotros en el espacio occidental, vamos a decir, yo llevo a veces la solapera de la Olavide porque pues es un cariño que tú tienes hacia tu universidad, pero tan igual la indumentaria que tú tienes es una indumentaria, la chalina, a veces los ronderos, una medallita, los ronderos, que hay que saber reconocer y respetar lo sagrado que es, ¿no? Que te dan todo un conjunto de población confiando que tú puedas hacer bien. Por eso mi respeto, mi aprecio a la indumentaria, ¿no? Que tienen estos vestidos, esta vestimenta, que han sido muchos elaborados por los propios comuneros, por nuestros propios padres, abuelos, que son sagradísimos para nuestros pueblos. Muy bien, ahora hay una cosa muy triste que no podemos dejar de mencionar. ah, Estos asesinatos que hubo en ese triste diciembre, ¿cómo lo has analizado antropológicamente? Mire, Modesto, si uno contara, yo hablo desde mi postura antropológica y también desde la cotidianidad, si uno contara la vida como vivimos en el país, es totalmente indignante, ¿no? Pero nosotros queremos convertir en dolor en esperanza del país. Si yo te contaría mi vida, cuando me preguntaste, he perdido un hijo de 22 años, estudiante de Derecho, lo he vivido, como muchos padres.
perdemos jóvenes en un accidente de tránsito. No se saben los responsables. Si saben los policías, han pues tapado ese hecho. He perdido un hijo de 11 meses con neumonía. Como muchos niños mueren en el Perú, en el mundo, por Falta de medicina. falta de atención Claro. o falta de medicina, infraestructura, etc. Esta cuestión de los asesinatos, hemos vivido en el país más de 69.000 muertos en la época de la violencia política, donde han muerto hijos de campesinos, de los pueblos originarios. Este masacre del 2022 y 23 nos duele en el alma, en lo más profundo de nuestras vidas. Y ahí tiene que ver mucho con educación. El problema en el país es estructural, es histórico. A veces algunos idiotas en el país, ¿no? Algunas mafias creen que hay que resolver con normas. Está bien, se puede hacer algo con las normas, pero cuando se les acaba, tienen que acudir a las balas, tienen que acudir a las armas sobre pretexto de que estos pues pertenecen, digamos, son terroristas, son salvajes y todos los estigmas que se han ido construyendo. Terrible debe ser, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso no pasa, usted sabe, Modesto, eso no pasa en otras partes del mundo. Yo me acuerdo que cuando estaba en París, en una manifestación estudiantil, un estudiante fue herido nomás. El ministro del Interior renunció a la... Claro, tiene que ser así, Herido. ¿no? Tiene que ser así. Entonces, Pero acá tenemos un quero que dice cosas que no podemos repetir. exacto, ¿no? Por ejemplo, quizás el tema de la libertad, no solo de pensamiento, ¿no? Sino de protestar, y protestar no por las puras, sino por las cosas que están mal hechas en el Perú, mal actuadas en el Perú, el tema de inseguridad, el tema de la criminalidad, el tema de corrupción, tantos males que se han institucionalizado. Sin embargo, el pueblo también está respondiendo de manera sabia. Entonces tenemos que ir resolviendo con educación, con análisis, con debate, con diálogo, estos problemas. No podemos y no queremos en el país, nadie puede morir en esa situación como han sido pues asesinados nuestros hermanos y hermanas por protestar por las cosas que se Claro, han ahora, hecho mal. algunos hablan pues que se está sembrando odio, que hay resentimiento, y yo me pregunto, o sea, ¿hay gente que tiene resentimiento? Vamos a suponer que sí, por algo será. ¿Por qué? ¿Por qué resentimiento? No vamos a atacar al resentido, sino los orígenes del resentimiento, en todo caso, y en los orígenes de ese supuesto odio que quieren, o sea, estos 200 años de república, ¿qué ha generado en la población? Mire, desde el año 2011 recién se crea el Ministerio de Cultura. Usted sabe perfectamente eso. Modesto abogó por un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Que nunca lo he entendido, ¿no? Entonces, nosotros recién somos visibilizados para el Estado a partir del Ministerio de Cultura, que somos 55 pueblos originarios y 48 lenguas. Estos 55 pueblos originarios o 48 lenguas no han sido actores de desarrollo en toda la vida histórica del país. Han sido masacrados, asesinados en la forma y en todas las formas que se han dado en el país. No hemos sido parte de la acción política, digamos, en los espacios de poder. O sea, los partidos nos han ido incorporando así. Sin embargo, yo creo que ahí tenemos que ir resolviendo, no con resentimiento, con odio. Sería fácil no vengarnos, porque, como digo, a veces el tema de identidad también tiene doble rasero si no sabemos utilizarla de manera pertinente, esta diversidad que es una riqueza para el país. Nosotros debemos sentirnos orgullosos no por la presencia de los pueblos, solo por la presencia de los pueblos originarios o por la presencia de las lenguas, sino por la riqueza, por la biodiversidad que nos ofrece el país. Sin embargo, hay gente que ha ido aprovechando, ¿no? Extraer, apropiarse, rifar en la peor forma lo que tenemos en el país, inclusive desde los espacios de decisión. Entonces, eso pasa por un proceso de información, de conocimiento, de educación, para que no haya este tipo de resentimientos y odios. Yo diría, el odio no ha sido desde abajo, sino el odio ha sido desde arriba para abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha generado ahora, ¿no? Porque
Si nosotros hablamos de ranking de universidades, los mejores intelectuales, académicos, pues gente que ha estado en los espacios de poder no ha entendido esta riqueza cultural biodiversa que debe ser la potencia para transformar el Porque país, no ¿no? son antropólogos, pues Exactamente, ese es el problema, ¿no? O sea, analizan sus cosas con solamente economía, solamente, qué sé yo, no la raíz de los problemas del Perú. claro, yo siempre digo, mire, si el Perú vivimos un proceso de homogenización cultural. La fundación de los estados uninacionales son los que han destruido la biodiversidad y la riqueza del país. Sin embargo, si nosotros gestionáramos de manera pluricultural, transparente, ¿no? Equitativo y un consentido, no solo pensar en los pueblos originarios, sino para los 33 millones de peruanos que estamos aquí en el Perú, y también pensar en nuestros compatriotas que hacen patria afuera, que también, como dice vulgarmente, se sacan la chochoca para hacer patria, y tenemos que entender eso. Ahora, tenemos que entender también, no podemos aislarnos, caer en un etnocentrismo que el país es lo mejor. Hay que decirnos las cosas como son para poder avanzar y no desconectarnos de los procesos de cambio tecnológico, científico que tiene en el mundo las mejores universidades y también nuestras universidades. Entonces, yo entiendo desde mi punto de vista estos resentimientos que han sido desde arriba tienen que ser pues comprendidas ahora que hay hijos de Claro. los pueblos que podemos aportar en la construcción de un país O sea que la como... voz es no nos odien tanto. Exacto, no nos odien tanto. Yo estoy escribiendo un artículo, un librito que se llama No nos jodan, pues, ¿no? Porque, sí, No nos exacto, no maten. nos maten, ¿no? Porque queremos vivir. Por eso nuestro partido se llama Por el Buen Vivir. Y todos tenemos que apostar por el buen vivir en un país que sea seguro, que sea educado. Modesto, yo tengo una cosa bien clara. Hay cosas que no necesitan recursos en el país, son cuestiones de actitudes. Si nuestros funcionarios, nuestras instituciones tendrían una actitud por el bien común, por el buen vivir, nuestro país avanzaría. Y creo que no solo es rol del Estado, sino también es de la sociedad, y ahí el arma fundamental es la educación. Acá nosotros en ciencia siempre decimos, eh, no, déjense de discusiones ideológicas demasiado, no las entiendo, filosóficas incluso, se hacen preguntas que están por el cielo cuando hay problemas concretos que se pueden resolver con ciencia y tecnología. ¿Tú qué opinas de esa tremenda discusión? Por ejemplo, hace poco estaba escuchando, ¿Pedro Castillo hizo golpe o no hizo golpe? O sea, como si que la definición fuese muy importante, ¿no? En este caso, izquierda, derecha, tú creo que tienes una visión un poco más globalizada. ¿Cuál es la...? Mire, hay un libro que se llama El gobierno de las palabras, ¿no? Entonces, Ya veo. en ¿Quién educación, cree lingüista? sí, el gobierno de las palabras es que nos dicen que somos pobres, ¿no? Y el concepto de pobreza, pues, se utiliza desde una sola perspectiva que es estrictamente económico, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos en una vieja discusión epistemológica, una ciencia, una academia divorciada de la realidad, no tiene sentido. Tenemos que darle sentido de pertinencia para resolver los problemas en el país. Y eso significa que nuestros científicos, nuestros académicos, tienen que contribuir a resolver los problemas del país. Comprendiéndolo. Exacto, ¿no? Por ejemplo, yo soy antropólogo, a veces digo a mis colegas, a mis estudiantes, a ver, yo hablo de rondas campesinas, ¿no? Entonces, tendría que ser rondero o teniente para poder hablar. Mejor invito, en vez de estar hablando de teorías que hay que leer, Hay que obviamente, invitar hay que, ¿no? Invitar al al rondero rodero. para que te dé clases cómo administra la justicia y analizar cómo, qué dice la teoría, las normas, todo esto, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Por ejemplo, hay gente que habla, es como decir, funde metales en la computadora, que es interesante, o en la pizarra. Tenemos que ir al campo a fundir metales en las cosas de acuerdo a las condiciones que tenemos. Entonces es un problema que quizás no hemos entendido el tema de educación con sentido de pertinencia que pasa por procesos, digamos, de esfuerzos colectivos, individuales, y también la sociedad tiene que admitir eso. Necesitamos... Y la educación, justamente es el problema tal vez de fondo del Perú, porque con educación uno comprende más, es más libre, eh,
puede adquirir empleos con buenas remuneraciones, pero la educación en el Perú, sobre todo en los Andes, está prácticamente nula. Bueno, a ver, Modesto. Yo he estado el 2006 en Europa 3 meses, regresé después de ¿Ya? 3 meses y cuando regresé, quizás un espacio donde he estado tratando de acomodarme y cuando llegué al aeropuerto me he dado cuenta que era un caos en nuestro país, el desorden que era. Entonces, ahora, un poco bajando el tema de educación, me acuerdo de un maestro mío, Manuel Valdivia, hemos estado en una escuelita ahí aquellos años y hablamos de la calidad de educación, ¿no? He sido parte del equipo de licenciamiento de mi universidad junto a un profesor muy excelente, Germán Yadar. He sido parte de los procesos de acreditación, he sido presidente de acreditación de mi carrera. Nos ha costado ordenar, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos tener miedo a la calidad y la calidad debe construirse a partir de esta arma que es la educación y tiene que ver mucho con la actitud. Y si nosotros tenemos la infraestructura necesaria o si no, por lo menos recreemos lo que tenemos y también profesores comprometidos con la transformación del país, que es la transformación de la educación en todos los niveles, podemos tener un país distinto. Yo siempre me pregunto, o cuando me preguntan los ronderos o la gente cuando capacito, me dice, profesor o doctora Anoka, ¿dónde salen pero los corruptos? Y salen de las universidades. Y después me pongo a pensar cuántos jueces fiscales tenemos acusados o los operadores del sistema de justicia perseguidos Con grado de doctor. con grado de doctor, estudiado en las mejores universidades. No todos, pero hay gente comprometida a eso. Pero tenemos tenientes ronderos que se sacan, apuestan, comerciantes y toda la gente de la comunidad apuesta. Si nosotros le diéramos un ingrediente de educación a ellos que sea para transformar, yo creo que sería el Perú un país en la que todos esperamos. Entonces, Me yo parece. estoy perfectamente convencido y completamente de acuerdo. Si nosotros no apostamos por la educación, vamos a hablar igual 200, 300 años. Pero creo que Cada vez también, peor, porque exacto, ¿no? la delincuencia está directamente relacionada con la falta de empleo y la falta de empleo con la falta de educación, además. Claro, porque, a ver, si nosotros diéramos un sentido de valor a lo que tenemos, por ejemplo, en las comunidades modestas no hay mendigos, en las comunidades aymaras no hay mendigos, no hay ni ladrones. Entonces todo el mundo Eso, trabaja, ¿no? no. Todo el mundo Cuando trabaja. una vez dije eso, eh, casi me cuelgan. ¿Cómo puede ser posible acá en la costa? Y Puno es lo mismo, la gente es igual, se comporta igual, todos somos iguales. O No sea, somos iguales. o sea que somos igual de ladrones, igual de... No. Eh, efectivamente hay un comportamiento antropológico, digamos, promedio. Hay pues gente que se sale de allí, ¿no? Pero Claro. un campesino tiene una manera de pensar diferente, obviamente. Mire, pero también yo me acuerdo, Modesto, cuando llegué por primera vez a Lima para irme, o no por primera vez, sino cuando estaba de pasada, me dejé olvidado mi bolsa de documentos en un taxi. ¿Dónde? ¿Ya? En Lima, en Jesús María, ¿no? Y dejé olvidado, no es que me lo robaron, ¿no? ¿Ya? Después de una hora regresó este taxista, ¿Así? tocó la puerta y me dijo, señora Lanoca, y no era mi casa, salí y me dijo, se olvidó sus documentos. O sea, a veces tenemos prejuicio de los pueblos. Claro. Entonces, Hay un comportamiento promedio, pero hay también, ¿no? Entonces yo digo, si habría este tipo de actitudes en el país, todo pues sería todo diferente. sería diferente. Pero eso tiene que ver con temas de actitud, de conciencia, de orden, lo que tiene que asumirse desde la casa, desde los espacios de formación y de todos los espacios que tenemos que apostar por la educación, no solo universitaria, sino la educación de la sociedad. Y Pero ahí, hay ahora en el Perú, como usted sabe, no sé cuántas maneras de pensar, comunidades diferentes, aymaras, quechuas, ashánicas, limeños, chalacos. ¿Cómo va a ser usted para hacer un Perú con una idea común? Tendríamos que tener un objetivo que nos una. ¿Cuál es ese objetivo? mire, yo creo que
en estos últimos meses hablábamos del tema de la corrupción, que era una cosa que salía como fuerza, y eso es verdad, ¿ya? Pero Ya, hoy todos contra la corrupción. todos contra la corrupción. Hoy por hoy es el tema de seguridad. Y Además, si nosotros no nos ponemos a trabajar por el tema de seguridad en el país, no solo en las comunidades, todos, el sistema de seguridad de la Policía Nacional, el sistema de inteligencia, los operadores de justicia, la sociedad, si no afrontamos este elemento que es un mal para la sociedad, vamos a sucumbir peor y peor. claro, Por- hace como 15 años escribí en mi página, lo único que va a crecer es la delincuencia. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada para disminuir. Claro, yo creo que ahora es la lectura obligatoria desde la ciencia social, por ejemplo, lo que planteaba Matosmar, ¿no? El desborde popular y la crisis del Estado. Y creo que ahora es más real, ¿no? Entonces, Ahora el desborde de la delincuencia. exacto, ¿no? Entonces, si nosotros no afrontamos de manera organizada, con capacidad, con creatividad, yo creo que es una tarea urgente. No es Pero que ¿no crees tú que la, eh, el Estado ya falló y más bien la sociedad tendría que organizarse para defenderse? Es como una especie de guerra civil entre delincuentes y no delincuentes porque cada vez son más. mire, lo que tenemos que hacer ahí, utilizar toda la capacidad que tiene instalada la Policía Nacional, o sea, los tiene. Lo que pasa es que lo estamos utilizando mal. O si Mm. no, lo están utilizando de una manera, pues, irresponsable, ¿no? Ahí el tema de corrupción. Algunos son Exacto. cómplices. Algunos, por ejemplo, en los últimos casos que se dieron, han estado involucrados muchos policías ahí, ¿no? Entonces ahí necesitamos hacer una reestructuración urgente del sistema de inteligencia. Y también necesitamos activar estas experiencias que se están dando, por ejemplo, en algunos barrios, ¿no? No es que sea, yo no estoy de acuerdo de que sea guerra civil, sino tenemos que asumir esta cuestión de la capacidad preventiva, que es fundamental como en la salud. Única forma de poder enfrentar esto es la prevención, ¿no? Pasa por un proceso de planificación, educación, para que tengamos cada vez menos y la gente pues tenga trabajo digno. Cuando uno delinque, cuando pues no hay Cuando no tiene trabajo, no trabajo. tiene trabajo, Eso ¿no? dicen los sociólogos e investigadores, hay datos duros publicados en revistas Exacto, internacionales. ¿no? Mire, nos hablan de la meritocracia y o entra en un espacio donde no tiene los méritos, tiene que dedicarse a robar o a delinquir, ¿no es cierto? Entonces, tenemos Bueno, que ir generando más es espacios. una explicación, pero no una justificación. Exacto, tenemos que ir generando espacios donde tengamos trabajo digno y también el reconocimiento al esfuerzo que hace el trabajador. Mire, si nosotros no tuviéramos estas actividades, los pequeños emprendimientos que hay en muchos lugares del país, sería peor. Sin embargo, creo que hay que también fortalecer estas actividades, ¿no? De innovaciones que se están dando, como Juliaca, como Puno, Pueblo Islay y también otros lugares del país. Entonces, todos en conjunto, la sociedad conjunta tiene que organizarse junto a sus instituciones y al Estado para enfrentar de manera, digamos, orgánica, de manera disciplinada y también de manera responsable, bajo los principios del respeto a la vida para poder resolver este problema. Pero hay un problema allí, muy difícil, porque la meritocracia a veces no favorece a nuestros amigos. Y entonces uno tiene un cierto poder, digamos, en una universidad y comienza a nombrar gente de mi partido, a todos ellos, hasta le doy sueldo, y si no le doy, me critican. Eh, yo pienso, yo no tengo conocimiento directo, pero cuando Pedro Castillo estaba de presidente, la vacancia dependía de dos, tres, cuatro votos y venían a pedirle, pues supongo, no he sido testigo, y a mí, mi partido necesita un cupo, y si no, un voto menos. La meritocracia es un poco difícil de trabajar Mire, en esa cultura, en ese ambiente. ¿Cómo mira, va a lo que ser? nosotros, Seguro que si eres presidente te van a venir a pedir un ministerio del partido de acá y allá. ¿Cómo vas a hacer? mira, lo que nosotros venimos y entramos en este proceso, no somos caudillos, no queremos ser caudillos, sino tenemos que dar soporte y construir liderazgos colectivos. Y la única forma de poder, digamos, sostener es que las bases,
la ciudadanía, la población, pues sea testigo de lo que pues vamos a ir trabajando. Por ejemplo, por eso decía, yo no solo soy Vicente, es mi comunidad. Seguramente puedo cometer miles de errores, ¿no? Como cualquier ser humano, pero está en juego la dignidad de mi comunidad. Y siempre habrá una sanción, no solo moral, sino histórica, ¿no? Porque entras en un espacio donde pues asumes esta responsabilidad. O sea, no es que seas invitado o lo que se te emociona, no, no. Te dieron el aval la comunidad. Entonces, también hay gente, ayer estuve reunido con los hermanos de Lima, parecía mi comunidad porque te encargaron lo que tienes que hacer. Yo creo que hay que saber escuchar. Y nosotros hemos Hay que aprendido. llevar el mensaje Exacto, y la tarea que te dan. exacto, porque si no, yo creo que tenemos que recoger la demanda de la ciudadanía y para eso tenemos que tener un espacio donde pues la gente que nos podría acompañar en un posible, como dice de los miteos, ese espacio de decisión, tiene que ser gente que esté por delante la problemática del país, porque si no, no vamos a resolver en el país. Ahí nosotros somos clarísimos en esto, venimos con ese cargo y queremos ponerlo en práctica. Y creo que eso va a depender mucho también de la forma como, digamos, vamos consolidando el partido. No estamos a 2 horas todavía, pero yo creo que vamos a ir trabajando y seguramente vamos a ir conversando sobre esto. Yo quisiera invitarle que siempre su crítica, sus observaciones, sus Bueno, recomendaciones nosotros acá en sean... este canal trata de recoger, como todo investigador, la verdad que siempre de repente relativa, pero acá tengo un vaso de agua para usted también, mira. Gracias. Político necesita agua para a donde iba es que hacemos investigaciones de campo también acá. O sea, no escuchamos la radio, RPP, no, vamos al campo. Entonces le contaré rápidamente fuimos al sur, pues, al sur, al campo, a los campesinos, a las ferias agrícolas, que la gente viaja 2, 3, 4, 5 horas para poner sus cositas en el mercado, ¿no? Y comencé a preguntar por acá, eh, les preguntaba, ¿qué recuerdo tienen de Pedro Castillo? ¿Con cariño o sin cariño? Tan simple así. Con cariño, decía, con cariño. Casi todos, ¿ah? Y decían, pero no, además añadía, lo han votado, nosotros lo elegimos y ellos lo han votado. O sea, se sentían ellos víctimas. Pedro Castillo, no era Pedro Castillo ya, eran ellos que habían sido expulsados, discriminados, etcétera, etcétera. Y la gente de la televisión limeña lo escucho discutiendo, dice, ¿por qué Pedro Castillo tiene preferencias en las encuestas? Digo, pero caray, no es Pedro Castillo, es la gente que se siente víctima de todo lo que ha pasado. Y tú, tú has podido, supongo, investigar ese tipo de cosas, imagino, ¿no? Mire, no solo investigar, las he vivido también, ¿no? También. Porque unos con mucha esperanza, creyendo en los sistemas no del Estado, cómo funciona, pero en la forma como ha sido, digamos, me acuerdo del Cerro Vainarroque, cuando Dina dijo, si le sacan a Castillo, yo también me voy. Nosotros del mundo aymara creemos en la palabra, ¿no? O Ah, sea, la palabra es ley. sí, O sea, pues. tiene que ver mucho con los principios, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está esperanzado en eso y también creo que en nosotros también ahora, ¿no? Se me acerca mucha gente, mire, ahora sí tienes que ir adelante, profe, doctora, Vicente. Como también hay gente que nos detesta en ese Claro. proceso, ¿no? Es normal, ¿no? Pero yo creo que hay un sentimiento, ¿no? De esperanza frustrada en muchos pueblos del Perú, no solo en Puno. Yo creo que necesita esta gente que estas esperanzas, Pero pues, es cierto eso que la gente sí, sí, tiene definitivamente que sentido, sí hay, ¿no? sí. Ahora incluso en la plaza de Cusco había mucha gente, unos no eran campesinos, eran gente que vendía sus cosas ahí en la plaza, me hacen la misma declaración y me dicen, y me lo publica porque aunque me quieran matar, entonces se sienten amenazados, pero a pesar de eso defienden su idea. Mire, ayer yo estuve en Tacna, ¿Ya? o anteayer estuve en Tacna, y es igual, Castillo de Libertad, ¿no?
y preguntaba, ¿y qué pasa? No, nos han hecho, te van a hacer así. O alguna gente se me acercaba, Vicente, te van a hacer lo que te han hecho como Castillo, te matarán, te sacarán, ¿no? Pero yo Es una creo que amenaza real, ¿eh? sí, o sea, es verdad, pero creo que, como dije, ya tengo 57 años, estamos No decididos es, para poder. como diría el gran Charles de Gaulle, no es a mi edad que voy a ponerme a tener miedo. Yo creo que, ¿verdad? ¿No? Porque nosotros cuando conversamos en la casa, en la familia, en la comunidad, había una comunera me dice, hijito, te vas a cuidar, Claro, no te va a pasar nada, llévate esta piedra y llévate la tierra, nosotros estaremos ahí. Yo creo que, como digo, insisto en esto, la patria nos necesita, queremos ser la y como esperanza. tú has sido soldado, Yo la he patria sido, te llama. sí, queremos ser la respuesta, la esperanza de nuestros pueblos. Ahora, pero tienes tú grandes problemas. El primer problema que creo es que tú estás en un partido que se denomina o se le conoce como de izquierda. Y, y los medios de comunicación señalan que los de la izquierda siembran el odio, siembran la división, el resentimiento. ¿Qué le respondes a esos que Bueno, hablan así yo soy respetuoso de las de sus posturas, de pensamientos? sus pensamientos, Aunque estén equivocados. estén equivocados, es el Perú, ya conocemos, o sea, qué hay detrás de eso, ¿no? Más bien yo llamo a la unidad, pongan por delante el país. Ya, pero además hay muchísimas comunidades. ¿Cómo vas a hacer esa unidad tan... Claro, porque hay que apostar por resolver los problemas en el país. Si los medios se unen y se ganan el pleito para poder resolver el tema de seguridad o el tema de la corrupción, bienvenido. Pero también tiene que entender de que hay pueblos, comunidades, como dice, organizaciones de jóvenes, mujeres, que no han sido parte del proceso, en el proceso histórico en poder resolver los problemas, no solo sus problemas, sino los problemas en el país. Entonces, yo estoy convencido que va a venir muchas críticas, nos sacarán de todo, pero sin embargo entendemos que hay que avanzar en ese proceso, seremos la alternativa y llamamos a la unidad para poder reconstruir y refundar el país teniendo en cuenta tratando de sacar este resentimiento que algunos dicen, el etnocentrismo, el fundamentalismo y todos los estigmas seguramente que nos ven colocando. Yo creo que Vicente Alanoca tiene las manos limpias, tiene el corazón abierto para poder construir un partido que es el nuevo Perú por el buen vivir, pero un país que sea pluricultural, con principios y valores para vivir bien entre todos los peruanos. Pero espera, ahí tenemos otros problemas que escuchaba también del otro lado. Dice, aquí no hay discriminación, no hay racismo, si los soldados, los policías son también aymaras y ellos han reprimido como tiene que ser. O sea, da la impresión, según ellos, que los aymaras también están divididos, es que y los puneños y todas las comunidades, hay gente que están del lado bueno, que somos nosotros, dicen, y ¿cómo respondes a eso? Mira, esa división es una falacia. Nosotros sin ningún, o sea, sin Estado no podemos vivir tampoco, porque tenemos que respetuoso de los espacios donde están. La ley. La ley, ¿no? Claro, hay leyes que se han hecho pro crimen, conocemos esto, ¿no? Que tienen que ser, pues, resueltas no solo desde arriba, sino teniendo en cuenta la problemática que ocurre en el país. El tema de la criminalidad es una cosa que hay que afrontar, pero ahí tenemos que tener en cuenta. Mire, si nosotros hacemos un recuento de los hechos que se han ido dando hasta acá, digamos, ¿no? Con policías, con todos ellos, pues hay una disposición, hay una orden. Y yo sé perfectamente Yo como soldado, como ¿no? soldado, porque a ti te dicen, mira, hay orden de disparar y la orden es disparar, pues, ¿no? Y lo único que han hecho es cumplir. Entonces, yo creo que es el peor error que ha cometido los gobiernos que han ido matando a sus propios hermanos. Entonces, Ordenar a la gente. condenar a la gente, ¿no? Por ejemplo, mire, me da mucha pena y lástima donde han muerto estos 5 o 6 soldados. Yo pesco ahí, está en la tumba de los soldados. Es uno cuando mira y se conmueve,
las Claro. cosas como han pasado. Son Y hermanos. son hermanos. Y decir que esta gente, ¿no? Los huelguistas son los que han hecho, pues es la peor burrada. O sea, nadie se lo cree eso, ¿no? Eso no ocurre. Entonces, Además, esas frases son cuchillo en una herida. exacto, ¿no? Entonces, lo que yo siento, y creo que no tenemos que convertir este dolor colectivo en esperanza del país. No queremos ni una vida más, ¿no? Que se quiten una vida más en el país. Entonces, ahí tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Las cosas de odio que se han creado, como le digo, no es desde abajo, es desde arriba, ¿no? Porque No nos odien. no nos oyen, pero que no, por ejemplo, cuando nos dice, mira, eres tal, eres todos los estigmas, es que son espacio de poder que se aprovecha para estigmatizar, para imponer una forma de pensar. Eso es el gran error que han tenido nuestros gobernantes y siguen teniendo y siguen pensando en eso, pero creo que si nosotros volteáramos, no para vengarnos, sino saber criar la vida que necesita todos los peruanos, respetando esta diversidad, estas diferencias que tenemos. Necesitamos los medios si los necesitamos del Estado si lo necesitamos, pero que apuesten por la vida y por la dignidad, no solo individual, sino también por la dignidad colectiva de los pueblos. Para ir terminando un poco, ¿qué piensas tú de esta posición que tiene la presidenta Dina Boluarte, que trata con operaciones no parecerse a los andinos, más bien contrario a lo que ella dice, soy mujer andina, pero se hace una cirugía tratando de disimular sus rasgos? ¿Cuál es como antropólogo, cuál es la explicación psicológica o antropológica que le puedes dar? Mira, yo he escrito un artículo en el 2011, creo, se llama Los grindios de la política, ¿no? Los grindios. Son los grindios, ¿no? Hay gente que se cree gringo, pero es indio, pues, ¿no? Entonces, Bueno, acá todos somos, de acuerdo a la genética exacto, ¿no? de laboratorios, todos somos descendientes de Manco Cápac, mi mamá o yo digo, Exacto, por ¿no? decirlo así. Entonces, estos procesos digamos, yo hablo de la hibridización, ¿no? O sea, es como decir, no es ni caballo ni burro, ¿no? Sino es una mula, digamos, ¿no? El proceso de hibridización que hemos vivido y uno pues pasa por procesos de complejidad, ¿no? Que tiene problemas de complejidad. Entonces, cree que estar en un estatus, ¿no? mayor puede hacer lo que le da la gana y pensar, digamos, en su generación, que los jóvenes, que los campesinos, que los pueblos originarios, que no son de lo peor, no, nada. Mire, una cosita nomás cuando la gente sale a la calle y dice, esta democracia ya no es democracia, Sí, demos pueblo, Kratos poder, nos han despojado la democracia. Mira qué sabia. Ahora, en Puno, en una Candelaria, los hermanos de Hatucachi presentaron en su coreografía Puno sí es el Perú, ¿no? O sea, no necesita arma, nada, sino la creatividad que tiene, ¿no? O sea, en una coreografía presentar, digamos, una respuesta a lo que se ha dicho, una pues respuesta inteligente a la a la agresión. agresión, es una maravilla. Entonces, yo creo que tenemos que entender nuestros pueblos en el Perú profundo, no solo en los Andes, sino en todo. Por eso estamos aquí, ¿no? Hay gente que, Aymara, Quechua, que ha venido hace muchos años acá, han dado pues sentido de vida a Lima, ¿no? Entonces, la Están por creatividad, todos lados, exacto, Gamarra, Caquetá, cuando voy a la única, los veo ahí algunas veces haciendo fiesta. exacto, ¿no? Entonces, hay que darle fortaleza a esa creatividad que tiene nuestro pueblo. Y querer. Además, te interrumpo, además tenemos científicos de la inteligencia artificial, la católica, que son aymaras. Mire, nosotros seguramente va a salir estos días. Yo conozco un amigo que hemos trabajado con el tema de inteligencia artificial. No he dicho a nadie eso Qué todavía, cuidado. porque va a ser una novedad seguro. Y la semana pasada me reunía con unos peruanos que apellidaban Ticona Segarra, ¿no? Me decía, nosotros los científicos en Europa, la verdad me he quedado, o sea, claro, yo estoy en Europa, pero ¿cómo es que nuestra gente va haciendo, pues, va construyendo conocimiento en otros lugares? Entonces, cuando uno desde su rinconcito que ha llegado con todas las cosas que hemos visto a la presidenta y cree que, pues, es lo último, pues es lo peor que se puede hacer. Por eso es que actúa pues o está dirigiendo de la forma como está dirigiendo el país. Tenemos que
saber admitir nuestros errores, nuestras limitaciones, para poder también saber escuchar a nuestros expertos, a la sociedad, a nuestros líderes, a nuestra gente, para poder dar sentido de vida a nuestro país y resolver los problemas en el país. Cuando no tenemos capacidad, creatividad, estos elementos que son parte de nuestra formación, de nuestra creación, ¿no? Pues tenemos que acudir a insultar, a sacar alguna norma. No, no necesitamos normas, sino necesitamos pues otro tipo, digamos, de trato los seres humanos en el Perú. Como dice nuestro partido, podemos apostar por un buen vivir, sí podemos apostar. ¿Es posible? Sí es posible refundar el Perú para el buen vivir. Y tu posición respecto a la demanda de muchos científicos de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tiene que ser urgente, Modesto. Que muy bien. Sí, porque Me van a escuchar. si no lo hacen, si no lo hacemos, o sea, si un país que no apuesta por su tecnología, por construir un tipo de conocimiento distinto, que innove desde los Andes. Yo estuve en varias universidades y el Perú es un laboratorio para construir innovaciones, conocimientos, no solo para el país, sino para el mundo. Claro. Por la altura, por la biodiversidad, por todo eso, ¿no? Entonces ahí no basta con Ministerio de Cultura. Usted sabe, Modesto, los investigadores hoy, si vamos a Europa, estamos mendigando, ¿no? Yo estuve en la Universidad Austral en Chile, hay una casa del investigador, vas a Europa, hay unas residencias para investigadores, tienes el espacio que te corresponde, con todas las limitaciones. Sin embargo, Sí. eso creo que es una necesidad urgente si queremos refundar el país. Entonces, hay que apostar entre todos y todas, no solo pensando en la universidad, sino desde los niveles educativos. Esto de las ferias de ciencia tiene que ser, pues, no ahora como están vendiendo, digamos, algún prototipo, algún proyecto por las plazas, no, sino tiene que ser creatividad construida en el proceso mismo, ¿no? Entonces, es urgente esta creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el país. Muy importante lo que has señalado, porque los científicos peruanos cuando van al extranjero son tratados como personas muy importantes, No, les dan una serie de privilegios, residencias especiales. Cuando regresan al Perú tienen que irse a vivir en un cuartito porque no les alcanza la plata. Esa es la manera como ellos están jalándose a todos nuestros científicos, ¿no? Y perdemos algo muy importante que es el conocimiento. Bueno, tienes un mensaje para los peruanos, convéncelos, ahí está la cámara, convéncelos que hay que votar por ti. bueno, permítame decir en mi lengua, Bueno, seguramente están escuchando en Lima, en todo el mundo, Hilatanaka Kuyakanaka, Masumaruntawi, Hichuroja, Hiwasana Katakeja, Mahachauru Amtapjiva, Vicente Alanoca, Pana, Kunateja, acá Nuevo Perú, por el buen vivir Sata Partido. Haust Adipsma, Humanakaja, Amuit Asiñani, Suma Perú Marcasa Sarteñani. Lo que les he dicho, Modesto, a todos ustedes les invoco que hoy es un día histórico en el que el Partido Nuevo Perú por el Buen Vivir está dando una oportunidad a Vicente Alenoca y sobre todo a los pueblos originarios. Nos unamos para poder transformar el país entre todos y todas. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Jayaya Perú Marca, Causachum Perú, viva el Perú y viva nuestro científico Modesto Montoya. Muchas gracias. muchas gracias. Espérate, tengo que decirle a nuestros amigos que hay tantas, mira, has provocado una explosión de comentarios. Frank dice, desafortunadamente no tenemos tiempos para que tú puedas responder tantas preguntas, pero te las haremos llegar. Mira, ¿ves? Hay todo tipo de comentarios, hasta el Puca Bellido te está dando un masaje, mira, Puca Bellido dice acá, capitalista Puca dice. Bueno, hay muchas preguntas, amigos, los agradezco por esta tremenda acogida que ha tenido nuestro amigo Vicente de la Noca, doctor en muchas ciencias, y estaremos siempre atentos a cualquier No. novedad. Una pregunta final, ¿con quiénes se van a unir ustedes? Es una gran pregunta, dice que
¿Qué partidos ya tienen documentos firmados? ¿Se puede saber o todavía? Mira, yo acabo de salir del Consejo Nacional, hay avances a partir de nuestro secretario general, de la Comisión Política, no hay nada cerrado, siempre está abierto y llamamos a la unidad, ¿no? Pero, Es muy político, no nada claro, cerrado sí, no, todavía. no está cerrado, nos llamamos a la unidad por el país, no solo por Vicente ni por el Pero les partido. aconsejo pues que no se dejen enamorar por falsos ídolos que vienen de los lugares que ya conocemos. No, nosotros no creemos en caudillos, ni tampoco en mafiosos, ni en corruptos, ni en criminales, ¿no? Ok. Sino por delante la vida del país. Gracias amigos, gracias Gracias. Amos. Será entonces hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. Nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.